judíos buscaban señales. Danos señales. Tocante a su muerte y resurrección. En eso se deleitaban, y eso es lo que buscaban los judíos, señales. Acumular conocimiento. Mientras más engorroso, mientras más difícil de desentrañar, mientras más difícil desenmarañar el conocimiento, la filosofía, mucho mejor para los judíos, para los griegos. Mientras más engorroso, mientras más inentendible era el discurso, más lo apreciaban los griegos. Entonces los judíos buscan señales y los griegos acumular conocimiento. Por eso agradó a Dios salvar a sus elegidos, a la iglesia, por la locura de la predicación del evangelio. Por eso que el apóstol Pablo, cuando dice que se propuso ir a visitar los corintios, dice: no me propuse saber nada. Y hay algunos que cortan ahí la frase y dicen: ve, hermano, Pablo se propuso no saber nada. Entonces, ¿para qué tanto estudio? Eso de la teología, mire, ahora todos andan con la cuestión de la teología. No es que Pablo dijo que se propuso no saber nada. Entonces, mientras más ignorante, mucho mejor. No saquemos texto de contexto. Terminemos la frase. Dice que Pablo se propuso no saber nada, sino se propuso saber una cosa. ¿Qué cosa? Saber de Cristo y este crucificado. Entonces, Pablo no es que no se propuso saber nada, ir así, como dicen muchos, a lo que Dios me ponga en el momento, el Espíritu Santo pondrá palabra en mi lengua y voy a hablar. No. Pablo estuvo 3 años en Arabia siendo discipulado y enseñado por el mismo Cristo, porque uno de los requisitos para ser apóstol era ser instruido por Cristo, haber visto a Cristo resucitado. Por eso Pablo dice que él era el apóstol o el último apóstol. Como un abortivo se me apareció a mí. Yo, que habiendo sido perseguidor de la iglesia, se apareció a mí como un abortivo, no mereciendo ser apóstol, pero Dios me miró a misericordia y me puso por apóstol a los gentiles. Pero Pablo no perdió el tiempo, no dijo: total, Dios pondrá palabra en mi boca cuando me toque predicar. Esa es la pega del flojo. Cuando decimos Pablo no se propuso saber nada de ese conocimiento que había acumulado, porque en ese conocimiento nunca el sabio iba a dar con Dios. No me propuse saber nada, sino diligentemente saber de Cristo. Y ese conocimiento lo volcó no solamente a la iglesia de Corinto, sino que a toda la iglesia. Gloria al Señor. Qué importante fue el ministerio del apóstol Pablo. La gran mayoría de las cartas y de la doctrina y de la teología se la debemos a lo que Dios le reveló a él. 13 cartas del Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que Hebreos también le escribió él. Pero eso es una discusión para la academia. Pero al menos 13, sí, fijo, 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Y allí está el núcleo de la teología, del conocimiento, del evangelio. Y es precisamente en este fundamento de los apóstoles y profetas que tenemos que ser fundamentados nosotros, cimentados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que es
piedra de tropiezo para Israel, pero para nosotros ha sido una bendición, porque hemos caído sobre esta roca y hemos sido quebrantados. Y esa roca ha venido a ser para nosotros la piedra angular. Esta piedra que necesitaba echarse para que sobre ella la iglesia, este edificio santo, esta casa espiritual, fuésemos construidos. Como dice el verso 21 de Efesios 2, verso 21, en quien todo el edificio, en Cristo, bien coordinado va creciendo este edificio, para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que ser juntamente edificados. No puede un hermano edificarse solo en su casa, pastorearse solo, aconsejarse solo, retarse solo, disciplinarse solo. Es en los medios de gracia. Usted y yo tenemos que ser juntamente edificados. Y Dios ha dejado sus mecanismos, ha dejado la iglesia, ha dejado la membresía, algo que en la iglesia sudamericana, latinoamericana, adolece. Los hermanos gringos nos llevan años de distancia en respecto a la membresía, respecto a la disciplina. Nosotros los chilenos, usted sabe cómo es la filosofía del chileno. ¿Para qué hacer las cosas bien? Si las podemos hacer, ¿cómo? No se le vaya a salir un improperio. ¿Para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer maometano? Eso lo dijo un gran pensador, me voy a reservar el nombre. No es inspirado, por supuesto, no está en la Biblia. Pero los hermanos gringos nos llevan años luz a nosotros respecto a la membresía. Y lo otro, respecto a la disciplina. Nosotros, la iglesia sudamericana, la iglesia chilena, respecto a disciplina, miramos para el techo, miramos para otro lado, porque nosotros tenemos algo que decimos: ay, Dios no nos mandó a juzgar. Y hacemos solo plato de tallarín con esa frase. No. Entonces, cuando se trata de disciplina, es algo que nos cuesta mucho a nosotros. ¿Ya? Nos cuesta muchísimo. Poner un hermano en disciplina, complicadísimo. Entonces, esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo para nosotros, y sobre ella somos nosotros edificados como casa santa, edificio santo, juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué pasa? Que los judíos, ignorando la justicia de Dios, mire la palabra, tremenda palabra, la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda del hombre, de la mujer, para que este hombre y esta mujer pueda estar en la presencia de Dios? Es lo que Dios demanda del hombre a la mujer para que éste pueda estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, sabiendo que no hay justo ni aún uno. El pueblo de Israel se equivoca rotundamente en que
quieren establecer su propia justicia, ser aprobados por Dios a través del cumplimiento de la ley. Y usted y yo ya sabemos que no hubo ser humano quien pudiera cumplir al 100% la ley. Por eso es que incoherencia más grande cuando Dios le vuelve a dar la segunda ley. Deuteronomio, eso significa segunda ley, cuando le dicen a Moisés: nosotros pondremos por obra, nosotros haremos todo lo que Dios nos mandare, pero habla tú nomás con Dios. Eso es un cara de palismo. Me acabo de inventar esa palabra, cara de palo. Es un cara de palismo, por no decir otra cosa, por no decir soberbia, por no decir cara dura. Si Adán ya no pudo cumplir, esta gente que se tenía tanta fe y confianza en sí mismo, si Adán no pudo cumplir, si Noé ya vemos que entró al arca, ¿por qué? ¿Por qué entró al arca? No me vaya a decir por qué la construyó él. ¿Por qué entró al arca? No entró al arca porque halló gracia ante Dios. Eso lo acabamos de ver el domingo pasado. ¿O no? ¿O no? No entró al arca porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Y eso es un principio muy grande, que Dios salva al pecador solamente a través de su gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? Es un don, es un regalo inmerecido. Por eso ser cristiano y ser orgulloso es algo incoherente. Ser cristiano y ser soberbio es algo incoherente. Ayer fuimos a compartir con la hermandad y los pastores de la ciudad de San Antonio. No conocía San Antonio, un puerto bien bonito, grande, lo encontré, con el pastor Simón Pablo Bahamonde, su esposa y su hermosa congregación. Y me acompañó un número de 20 hermanos para tratar temas importantes respecto a la ética cristiana, el carácter cristiano, la madurez cristiana. No voy a decir que todo el grupo que me acompañó son maduros en Cristo, algunos fueron con algún voto de confianza. Pero es importante lo que recibimos ayer, y yo a algunos hermanos le preguntaba: ¿tú esto lo has escuchado antes en la iglesia nuestra? Sí, mi pastor, sí, por supuesto, lo hemos recibido. Y ya estamos invitados para el próximo año a la iglesia de Providencia, y espero que se materialice en el tiempo, Dios dirá, porque a mí me interesa mucho relacionarme con pastores que bendigan también nuestras vidas, que hablemos un mismo idioma, hablemos lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cierto? Entonces, esta gracia, este don inmerecido, que es un poquitito más profundo de esa frase, es un don inmerecido, va un poquito más allá, que a pesar de que nosotros no merecíamos este don, no merecíamos esta gracia, aparte éramos enemigos de Dios, y por nuestra culpa, por nuestro pecado, tuvo que morir Cristo, su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, y nosotros, podríamos decir, nosotros dimos muerte
a su Hijo amado, y sin embargo, a pesar de ello, Dios ha querido proveer la salvación, el medio, la vida eterna, y nos ha instalado como Él nos ve ya en el cielo, en los lugares celestiales, con Cristo el Señor. Porque no depende de usted, no depende de mí, sino que Dios nos ve ya sentado allá en los lugares celestiales con Cristo el Señor. Entonces, como dice el versículo 1 aquí, perdón, estaba tomando el verso 30 de Romanos 9, ¿cierto? Vuelvo a leer, vuelvo a pasar por allí. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa misma piedra de tropiezo que es Cristo, para ellos es la piedra del ángulo para la iglesia, para usted y para mí. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída para ellos. Y el que creyere en él no será avergonzado. Si usted anda con lápiz rojo y le interesa subrayar allí la palabra avergonzado, porque volveremos a ella en breves minutos. Dice que esta roca que está puesta en Sión, el que creyere en él, dejemos de lado a Israel, esta roca que hace caer, esta roca de tropiezo para ellos, es a la vez para nosotros la cabeza del ángulo, la piedra fundamental, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el verso 11 del capítulo 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, otra vez repite, no será avergonzado. Si usted gusta, subraya también allí la palabra nuevamente avergonzar o vergüenza, avergonzado. Hermanos, verso 10, capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, se les ha comunicado el evangelio. Bueno, se les comunicó, ellos fueron receptores del evangelio, pero no recibieron la palabra con fe. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tenían un celo carnal. Querían ellos ser aprobados por Dios guardando la ley. Guardando la ley. Y eso es absolutamente imposible. Porque dice la Escritura que si usted y yo, todo hombre, mujer, pecador, incluidos los judíos, querían ser justificados por la ley, tenía que guardar toda la ley, de principio a fin. Porque si comete transgresión en un solo punto de la ley, se hace transgresor de todos los puntos. ¿Ya? Basta que falle en un punto y se hace transgresor de toda la ley. Pues bien, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le pregunto a un niño de rayito de sol.
Bueno, ya no, ¿cómo? Ya no. Rayito de sol quedó. Le pregunto a un niñito de la clase vencedores, mensajero, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso, dice Cristo, se reduce o se resume la ley y los profetas. Si tomamos el mandamiento más importante de la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y si somos sinceros con nosotros, vamos a llegar a la conclusión de que ninguno de nosotros cumplimos ese mandamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque si hay algún mentiroso que diga que yo lo cumplo, pase para acá y oraremos por él. No hay ninguno que pueda guardar el mandamiento más importante las 24 horas del día. No hay ser humano que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y a su prójimo como a ti mismo. No, querido hermano en el Señor, nosotros somos gente de caracteres distintos, difíciles, ¿cierto? A veces amanecimos enojados hasta con nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O no le pasa eso a usted? Amanecimos enojados con nosotros mismos y decimos, no te voy a dar alimento. Todo lo contrario. O sea, algunos, falta nos hace. Entonces, si andamos enojados con nosotros mismos, no darle alimento a nosotros mismos. Entonces, a algunos falta le hace, ya que llegó el tiempo bueno, amanecer más seguido enojado consigo mismo, si es que no vamos a comer. No, nosotros no podemos mantener o no podemos hacer ese mandamiento como Dios lo requiere. Dios nos ha amado con amor eterno. Y nosotros, en la medida que más crezcamos en el conocimiento del Evangelio, en la medida que más tengamos la Biblia abierta, pero no en el Salmo 91 como los religiosos, ¿cierto? No hay peor cosa que, y ridículo y patético, un cristiano, un evangélico religioso que tenga la Santa Biblia como un amuleto en el Salmo 91. Lo único que falta es que le prenda una vela. No, Señor. No es así, no funciona así, ni en el Salmo 91, no funciona en el Salmo 23. La palabra del Señor debe morar en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. Y en la medida que nosotros aprendamos, seamos informados del Evangelio acerca de Cristo, acerca de la fe, acerca de su obra, en nosotros va necesariamente, consecuencialmente, va a nacer una devoción, una verdadera adoración en nuestras vidas. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. No podemos adorar y servir al Dios de la Biblia si no conocemos al Dios de la Biblia. Ellos quisieron establecer su justicia. Y no se sujetaron a la justicia de Dios. Dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es
la persona de nuestro Señor Jesucristo. El fin en dos sentidos. Cristo es el fin de la ley. Hasta ahí llega la ley porque la ley es el ayo. La ley es nuestra nodriza. La ley es el profesor que nos toma, ¿cierto? El paidagogos, el pedagogo, de ahí viene la palabra profesor, nos lleva a Cristo, nos lleva a la cruz de Cristo. Hasta ahí cumple su papel, la ley llega a su fin en ese aspecto para ser justificado delante de Dios. ¿Por qué digo en ese aspecto? Porque la ley de Dios en otro aspecto está vigente para nosotros, ¿cierto? No para ser salvos, sino porque ahora que somos salvos podemos, con la ayuda siempre del Espíritu Santo, hacer la ley de Dios o cumplir la ley de Dios. De ese punto de vista, el fin de la ley es Cristo, y del otro punto de vista, el fin, el propósito de la ley es el mismo Señor Jesucristo. Nos guiaba, nos llevaba allá para dejarnos justamente a los pies de Cristo, para que viera el pecador que era imposible cumplir la ley de Dios para ser justificado. ¿Qué es lo que hace Israel? Cabeza dura. Por eso que Pablo tenía una gran tristeza y continuo dolor en su corazón por sus hermanos carnales, porque ellos habían ignorado, habían despreciado la justicia de Dios y ellos querían establecer su justicia propia a través de cumplir toda la ley. Y por eso Pablo dice que el que quiere ser justificado por las obras de la ley de Cristo, os desligaste. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fe. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. La justicia que es por la ley, esta es la que quería guardar Israel. ¿Qué escribe Moisés? 2 puntos. Y escribe este estribillo. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la máxima, es el principio que desprendemos de la ley de Moisés. El que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, tenía que obrar. No era una justicia por la fe. Este es el camino imposible. Israel quería transitar por él, ser justificado por obras. Y ya usted y yo sabemos que la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces el verso 5 habla de este camino de justicia que quería transitar el pueblo de Israel por él. La justicia que es por la ley, del cual escribe Moisés: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero mire lo que dice el verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Y este es el camino de justicia que Dios ha provisto. La justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer morir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nuestra fe no es un salto al vacío, no es una fe
ciega, sino que es una fe que se fundamenta en la palabra del Señor. Nosotros, bueno, en este tiempo no se usa sombrero, pero Chesterton decía, cuando vaya a la iglesia, quítese el sombrero, cuando se usaba sombrero, pero no se quite la cabeza. Nuestra fe no tiene que estar desconectada de nuestro entendimiento. Aquí usted tiene que venir compenetrado en adorar a Dios, seguirlo adorando como ya hemos dicho. Adorar a Dios no incluye las 2 horas de reunión los domingos, sino que adorar a Dios es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque usted mañana va a seguir adorando a Dios en su trabajo, ¿cierto? No importa que digan de usted, este evangélico, por mí que se muriera, que por mí que renunciara, por mí que te parte un rayo, que te parte un tren. Eso es muy propio de cada cristiano. Nosotros no caemos bien en ningún lado. Entonces, hermano, cuando usted habla de sus duras experiencias que tiene en el trabajo, etcétera, en la universidad, bueno, de cierta manera alabe a Dios usted, porque mire, si usted quisiera que en su trabajo no lo molestaran, no fuera el hazme reír, no fuera el tonto, no fuera el fome, querido hermano del Señor, lo que quiero decir es que si usted quisiera caerle bien a su compañero de trabajo, con las personas que se relacionan, usted tiene que empezar a transar. Y en eso de transar, cae en el pecado del cual habla Santiago, por el cual hemos pasado hace no mucho tiempo por las escuelas dominicales, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me cae bien este evangélico a mí. ¿Y por qué le cae bien? Porque usted comulga con el vocabulario de sus amigos. O porque le dice, y hacer una mímica. O porque usted le dice al compañero, fúmate uno, Marco. Este evangélico sí que me gusta. Tómese esa copa de vino. En la medida que nosotros queramos o evitemos que el mundo nos persiga y nos vitupere y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, vamos a tener que transar y vamos a tener que hacer lo que ellos hacen. En el momento no le va a pasar nada quizás, pero ¿sabe lo que va a suceder? Es que la sal, si se desvanece, esa sal no sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres afuera. Si no encuentro la referencia, Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. 13, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un cristiano está puesto en la loma para que todos lo vean. ¿Ve? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no se pone debajo de un plato, de una fuente, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres.
Entonces, nuestra fe no es un salto al vacío. Usted tiene que venir acá, seguir adorando a Dios en la reunión dominical, como lo hace las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero también tiene que venir presto a lo que el Señor le tiene que entregar, le tiene que comunicar a través de la predicación. Ser informado su mente, su intelecto y pasar a su corazón. Porque nuestra fe no es una fe que no tiene un piso o un salto al vacío, sino que nuestra fe tiene que necesariamente estar fundamentada en la palabra del Señor. Todos los héroes de la fe, si tomamos a Abraham, padre de la fe, pero no es que Abraham dijo, tengo una fe tan ciega que yo me tiro nomás. No fue una fe ciega, fue una fe puesta en la palabra del Señor. Y esa fe le fue contada por justicia a lo que Dios le había prometido, ¿sí o no? ¿O fue una fe ciega? Esa fe como cuando le dicen a usted, tómese estas tabletas, ¿le tengo una fe? No es ese tipo de fe. Querido hermano, si usted tiene fe en un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios viejito, con barba blanca, de pelo blanco, que está en su trono, que no se acuerda cómo se llama usted. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que usted en su cabecita loca se ha formado. Dios no es un abuelito bonachón que cuando usted viene aquí y le entrega su lista de supermercados, de peticiones, quiero que me vaya aquí, quiero que me resulte este negocio, quiero que me resulte este currículum, quiero que mi hijo quede en esta carrera, quiero que el Señor me aumente el sueldo. Si tenemos en nuestra cabecita esa idea de Dios y nada más, le tengo que decir, está totalmente equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un ídolo. Es como a un cajero automático usted va ahí y le pide plata. Es como pedirle a San Antonio que le mande un novio. Es lo mismo, no se diferencia. El Dios de la Biblia es nuestro Padre. Él tiene normas, Él tiene reglas. Al chileno hay algo que le cuesta, el hermano gringo no. El pastor lo llama disciplina al hermano, el hermano viene. El pastor gringo le dice, hermano, a las 7 de la tarde lo quiero aquí. Vamos a conversar. Aquí en Chile, hermano, a las 7 de la tarde, ya. Espérate un ratito. Porque si hay algo que nos cuesta a nosotros la iglesia chilena, es entender de que tenemos un Dios que nos mete a un marco. Aquí hay disciplina y norma. Estamos dentro del reino de Dios, como Dios, Cristo se lo dijo al doctor de la ley, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y si estamos dentro del reino de Dios, y si Cristo es rey, Cristo tiene un ordenamiento jurídico, tiene normas, tiene leyes a las cuales usted y yo tenemos que someternos. Porque si usted dice, a ver, yo voy a llevar el evangelio como yo lo sienta, como a mí me nazca o como yo lo entienda, le estoy diciendo, ese no es el verdadero evangelio. Porque fíjese usted que en la palabra de Dios, Dios ha dejado todo regulado, todo ordenadito. Efesios 4, del 11 en adelante, Dios dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Para que esos niños dejen de ser niños inmaduros y comiencen a crecer y ser hombres maduros. Vea usted, chequee usted en su casa después, Efesios 4 del 11 en adelante, y aparece la palabra niños espiritual y la palabra hombre, maduros, hasta la estatura, y ese es el parámetro nuestro, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mientras más seamos instruidos, enseñados en la palabra del Señor, más se beneficia nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra conciencia, y vamos a depositar nuestra fe en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, no en un ídolo, en el Dios que mucho pueblo que se dice ser cristiano tiene acerca de Dios. Dios solamente funciona para algunos para pedirle cosas materiales, cosas terrenales, cosas de esta vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiera corregirle, disciplinarle, sacarlo del error, sacarlo de una mala idea, de lo torcido del camino? Es que mi Dios es un Dios de amor. Claro, el Dios suyo, de su mente, pero el Dios de la Biblia, aun cuando dice Dios que Dios es amor, pero también dice la palabra del Señor que Él, al que toma por hijo, usted sabe cómo termina esa frase, ¿cierto? Él al que toma por hijo, lo reprende, lo castiga. Sí, ese es el Dios de la Biblia. Dios nos bendice, Dios pone el sustento en nuestra mesa. Completamente de acuerdo. Pero también nos corrige, nos disciplina cuando nos portamos mal, cuando nos desviamos. Esta es la palabra de fe. Verso 8. Parte B. Esta es la palabra de fe que predicamos. La fe del creyente se fundamenta en dos puntos principales: en la persona de Cristo y en su obra. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Cristo? Y número dos, el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Veamos el primer punto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Volvamos a leer. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor, el Kyrios, el Señor
¿Qué quiere decir Dios? La Biblia Septuaginta, que traduce la Biblia hebrea al griego, hace sinónimo a Kyrios, Señor, es igual a Dios. Y decir que el Señor es Dios o que Jesucristo es el Señor escandalizaba mucho a los judíos, porque era lo mismo que decir Jesús es Dios. Jesucristo es el Señor. A nosotros en este tiempo decir esa frase no nos genera el más mínimo detrimento, pero para los hermanos de la primitiva iglesia decir Jesucristo es el Señor les costaba la muerte. Esta confesión escandalizaba a los judíos porque era señalar que Jesús era Dios mismo. El César, el Imperio Romano, toleraba que las naciones y los pueblos que estaban subyugados bajo su imperio tuvieran sus propios dioses, siempre y cuando no menoscabara al Kaiser, al Kyrios, al Señor que decían ellos que eran los emperadores, los Césares. Por eso decir los cristianos en el primer siglo, Jesucristo es el Señor, era ir directamente en contra del Imperio Romano, del César, porque del César se decía, el César es el Señor, no ese Jesús. Y lo que inquietaba al Imperio Romano es que decían los cristianos que Jesucristo había resucitado. La fe verdadera, la fe salvadora, el camino de justicia que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo, tiene un aspecto fundamental: tener la convicción de que Jesucristo es Dios. Hay muchas sectas que hablan de Cristo, hablan de Jesús, y van a tratar de envolverlo a usted cuando lleguen a conversar a su casa, pero adolecen de algo. Todas estas sectas no creen que Jesucristo es Dios. Unos dicen que es un semidios, otros dirán es un Dios menor, otros dirán es un ángel, otros dirán es un buen hombre, otros dirán es hermano de Satanás el diablo, y así teorías retorcidas de estas personas que andan de dos en dos con sombrero, ¿cierto? Y con una revista con unos paisajes bien bonitos. ¿Y qué le van a preguntar a usted? ¿Sabe cómo termina el mundo? ¿Sabe para dónde va el mundo? ¿Quiere que le hable del reino? Y usted lo va a meter para adentro y le va a decir, justamente quería conversar con usted. Estoy a punto de tomar 11, tomemos 11. Explíqueme la Biblia. Yo no entiendo. Hágase usted que no entiende, pero usted sabe ya. Romanos 9:5, cuando dice, Romanos 5 aquí, parte B, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Porque ahí dice claramente que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces ellos, para zafar eso tan evidente porque Romanos 9:5 es
es uno de los versos, es uno de los argumentos de la palabra del Señor más importante que afirma la deidad o la divinidad de Cristo. Entonces apunte usted, interésese para que no le metan el dedo en la boca. Y presente apología, defensa, porque estamos llamados a defender el Evangelio nosotros. Ahora, si usted no se instruye, va a toparse a estas personas y decir, cierra la cortina, dile que no estoy. Porque sabe usted que ha perdido su tiempo. Y aquí cuando le dijeron, traiga el lápiz rojo, apunte, hermano, tomen nota ahí. No. Yo lo que quiero ir a la iglesia a cantar nomás. Échale nomás. Mientras usted no se interese en conocer al Dios de la Biblia, usted va a tener un ídolo aquí. No. ¿Sabe cuántos hermanos están? Hay hermanos que están en sus casas enojados con el Señor, con los hermanos, están enojados con usted. Mire, yo sé que hay muchos tendrán razones. Muchos tendrán razones. Que pueden estar enojados con usted, con nosotros. Pero a la hora de los que hubo, ¿cómo se dice? Ninguna de esas excusas tendrán validez delante de la presencia de Dios. Porque aquel que quiera caminar dentro del camino del Evangelio sin tener nunca ningún problema, que no le digan nada, que lo traten con algodones, entonces no existe esa iglesia, querido hermano. No existe esa iglesia. ¿Usted cree que en la iglesia, a lo mejor mi obispo va a ver, un día va a pasar? ¿Usted cree que en la iglesia de mi obispo no hay problema? En la iglesia de mi obispo hay problema. En todas las iglesias hay problemas. No existe la iglesia perfecta. Como dicen, de este lado de la eternidad no existe la iglesia perfecta, querido hermano, en el Señor. Si usted espera, como hay algunos hermanos que están esperando en sus casas, en esa iglesia, mucha hipocresía, muchos pecadores, del pastor para abajo. Sí, eso lo acepto. Pero si estamos esperando para perseverar y correr la carrera cristiana, no teniendo ningún problema, no vamos a correr nunca. Porque en la iglesia hay problemas, hay dificultades. Dios da por hecho en su palabra que íbamos a tener problemas. Por eso el Señor escribió mandamientos como, por ejemplo, perdonaos los unos a los otros. Dios sabía que íbamos a tener roces. Oren los unos por los otros. Sopórtense los unos a los otros. La fe verdadera, la fe salvadora tiene este aspecto fundamental: tener la convicción de que Jesús es Dios. Ya hemos dicho en otra ocasión, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué tenía que ser 100% hombre? Porque tenía que representarnos a nosotros. Tenía que derramar su vida. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tenía que ser humano. Tenía que ser 100% hombre. Derramar su vida, derramar su preciosa sangre, expiar nuestro pecado, vivir la vida que nunca usted y yo íbamos a poder vivir. Esa es la obediencia activa de Cristo. Y la obediencia pasiva, morir la muerte que usted y yo teníamos que morir. Y es 100% Dios porque precisamente, como estamos hablando o refrescando conocimiento, porque esto ya lo hemos hablado en otra ocasión, respecto de la justicia, no hubo un Abraham, no hubo un Abel, no hubo un David, no hubo un Moisés, no hubo nadie, no había ni hombre, ni ángeles, como alguien me preguntó. ¿Y si Dios hubiera mandado a un ángel? No, es que no puede ser una criatura, porque todo ser que sea fuera de Dios, aparte de Dios, es criatura. De ahí para abajo.
Y todas las criaturas le deben obediencia y adoración a Dios. Y lo que Dios exige para que el hombre llegue con esa justicia es una justicia que se equipara, que sea igual a la justicia de Él. No 50%, no algo más o menos parecido. Tenía que ser una justicia igual, idéntica a la de Él. Entonces, por eso Cristo tenía que ir con su justicia, como es Dios, tenía que llevarla a la presencia de Dios el Padre, y ahí la equipara. Y esa justicia se nos aplica a nosotros. Por eso usted y yo somos justos. Por eso Pablo le escribe a los santos, a los justos. No es que usted esté juntando puntos para ser justo. Ni ayer fue menos justo que ahora, ni mañana va a ser más justo que hoy. La justicia es una declaración legal de Dios, es un estado que Dios determina como un juez, una sentencia. Nos hace justo por la justicia de su Hijo amado que ya presentó por nosotros. No así la santidad. Somos santos hoy y mañana tenemos que seguir siendo más santos, porque es un proceso. Pero lo primero que tenemos que saber, que el componente de la fe verdadera, la fe salvadora, el camino de justicia que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo, es tener la plena convicción de que Jesucristo es Dios. Aquel que no crea que Jesús es Dios, Dios hecho hombre, el Señor, no es salvo. Así de tajante. No es salvo. Todo aquel que decía que Jesús es el Kyrios, el Señor, Dios, era hacerse enemigo del imperio romano. ¿Qué dice Juan 19:12? Hoy ya se nos fue el tiempo, o alguien me adelantó el reloj. Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle a Cristo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Ve? Los judíos le decían, los principales le decían a Pilato: si sueltas a Cristo, no eres amigo de César. Porque todo el que se hace rey, dice, está en contra de César. Si lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, decían ellos, Cristo decía que era rey, a César se opone. Confesar que Jesús es el Señor es hacerse enemigo del mundo. Querido hermano en el Señor, para terminar la primera hoja, decir que Jesucristo es el Señor es hacernos enemigos del mundo. Porque tomémosle peso a esta palabra. Querido hermano, hermana, si usted dice que Jesucristo es su Señor, no solamente Salvador, porque hay muchos que quieren tener a Cristo solamente como Salvador, y eso es imposible. Él es un poderoso Salvador, pero es Señor, es Dios. No podemos disgregar una cosa de la otra. Para nuestros hermanos en la primitiva iglesia, decir Jesucristo es el Señor significaba tirarlos a la arena, en los circos, donde les soltaban los leones y eran comidos vivos. Cuando era más joven yo, me encantaba ver documentales de la vida salvaje, de la selva, National Geographic, etc.
Me encantaba ver cómo el depredador devoraba a su presa y en algunas ocasiones en la casa como que recibí una reprimenda por eso, porque como que me volvía monotemático, entonces tenía ver otras cosas también. Y de un tiempo hasta ahora, como que me topo con algún documental y veo, por ejemplo, que el león va a cazar ahí su presa o la anaconda ahí, ¿me entiendes? Como que, ay, y sobre todo esos perros salvajes, ¿cómo se llaman esos? No son las hienas, ¿cómo? ¿Gringo? ¿Dingo londango? Ay, se me cayó el cassette. Ya, esos perros salvajes que ni siquiera, al menos el león, ¿cierto?, asfixia a su presa. Pero estos perros salvajes vivos empiezan a destrozar a su víctima. Ay, no sé si me estaré poniendo más viejo. Ya como que voy a ver, me di cuenta ya que va a matar a la víctima y ya cambio y avanzo o veo otra cosa, porque en realidad me da como cosa ver eso. Y eso, hermano, no sé por qué llegué. No sé por qué llegué ahí al... Entonces, decir en los hermanos nuestros, la primitiva iglesia, que Jesucristo era el Señor, decir que Jesucristo es Dios, era declararle la guerra al imperio. Le estaban diciendo a nosotros, no vamos a seguir tus reglas, nosotros tenemos un rey que es Cristo el Señor, y Él es dueño y Señor de nuestras vidas, y a Él serviremos y a Él seremos fieles y leales. Decir en la primitiva iglesia Jesucristo es el Señor significaba tirarlos a la arena en el Coliseo romano, donde familias enteras eran devoradas por las fieras, por los leones. Ahora, en la actualidad, siglo XXI, decir que Jesucristo es el Señor quizás no nos traerá grandes perjuicios, pero decir y hacer y que eso se haga una realidad en nosotros de que Jesucristo es el Señor, con eso estamos diciendo o nos estamos haciendo enemigos del mundo también. ¿A qué quiero llegar? Y ya lo he estado diciendo así de soslayo, querido hermano en el Señor. Es fácil ser cristiano entre cuatro paredes, mientras nuestra familia que no conoce al Señor, la sociedad donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, no se entere que somos cristianos. Según nosotros todo va a ir bien. Basta que se enteren que somos cristianos de los buenos, sí, pues no de los... Porque hay pseudos cristianos. ¿Ya? Es una lacra, los digo con todas sus letras. De esos hay muchos que desprestigian el Evangelio, de esos abundan, polulan, en todas las iglesias hay cristianos tibios, insípidos, sin sabor. Pero decir que Jesucristo es el Señor, tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos mande, el Señor nos ordene nuestra vida. Él ponga las reglas del juego. Por eso que le encontramos mucho sentido cuando Pablo escribía sus cartas y decía, Pablo, cuando saludaba, ¿cierto? Pablo, siervo
y apóstol. Porque precisamente para decir que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que estar dispuestos nosotros a ser esclavo para Él, siervo para Él, porque es el Señor quien pone las reglas, es el Señor quien manda y no los esclavos, no los siervos. Le pregunto, y tengo que hacer esta pregunta, tengo que hacérsela concienzudamente. Présteme el máximo de atención, querido hermano y hermana en el Señor. ¿Es el Señor Jesucristo, es el Señor para usted? ¿No me entendió? Se lo vuelvo a formular. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Cristo es su Señor? ¿O es una frase religiosa casi de amuleto? ¿Es Jesucristo su Señor? Entonces, si usted dice que Jesucristo es su Señor, tiene que estar dispuesto a que Él dé las órdenes, Él le ordene su vida, Él lo mande, Él lo ordene por su bendita palabra. Porque si usted quiere gobernar su vida solo, a su propio parecer, Jesucristo no es su Señor. ¿Sabe quién es su Señor? Usted mismo es su propio Señor, porque usted gobierna su vida. En el fondo, hará lo que usted quiera hacer. ¿A cuánto le resulta fácil decir aquí dentro de las cuatro paredes: ay, si yo amo tanto a mi Señor, Jesucristo es el Señor? Ah, sí, lo invito el próximo domingo, hermano, a predicar. Póngase al lado mío en la prédica. ¿A cuánto le da vergüenza? Hasta ahí llegó. Ah, pero es que el Evangelio se lleva adentro. Es que el Evangelio lo llevo como yo lo siento. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Es Jesucristo su Señor? Él lo manda, Él pone las reglas. ¿Se da cuenta que somos incoherentes? Porque si en el fondo vamos a hacer lo que nosotros hemos decidido hacer, entonces Jesucristo no es nuestro Señor. Al fin y al cabo se impone nuestra voluntad. Voy cuando quiero. Pero estos varones sí, la primitiva iglesia sí, ellos sí estaban autorizados. Ellos sí podían decir: Jesucristo es mi Señor. ¿Cuántas veces ha dejado de esperando a su Señor usted? Envíame donde quiera, al monte, a la llanura, al bosque impenetrable, al desierto abrasador. En este tiempo también, decir que somos cristianos nos van a tachar de retrógrados, de fanáticos, y eso nos va a traer menoscabo y se va a reír la gente. Pero tenemos que aceptar, querido hermano en el Señor, las reglas del juego. Decir que Jesucristo es nuestro Señor y que sea una realidad en nosotros, eso nos constituye de inmediato en enemigos del mundo. Porque usted sabe que al pararse en la prédica la gente lo va a identificar. Mira, ese evangélico. Aquí estoy. Jesucristo es mi Señor. Que dice: espéreme un año más, un tiempito más. ¿Qué hacemos con el Señor? ¿Qué hacemos con el Señor de nuestras vidas? ¿Es en realidad el Señor de nuestras vidas o no?
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no dejamos tiempo para nuestro Señor. Decir que el Señor es nuestro Señor, nosotros estamos crucificados para el mundo, es hacernos enemigos del mundo. Porque yo cuando tomo la Biblia y voy a... ¿Por qué tomé de ejemplo la prédica al aire libre? Porque es allí donde está nuestra persona y nuestro ego está siendo molido, está siendo pisoteado, porque todo el mundo nos ve, ¿cierto? Aquí esperamos que sea de noche, ¡pum!, nos metimos para adentro. Y decimos, Jesucristo es mi Señor, es mi Señor. Pero distinto es esperar a ciertos hermanos predicadores, predicadoras, que también predican, que también dicen, hermana, vamos, hermana, vamos, hermano. Y no se ven donde tiene que estar. ¿Será el Señor su Señor? Oh, ya me cambió la cara, hermano. Alaba lo que Él vive. Sonríe que el Señor te ama. Son clichés de predicadores de antaño. Esa iglesia de la primitiva iglesia, esa gente sí, po. Ellos sí, Jesucristo es el Señor. Pero nosotros somos tan incoherentes que decimos Jesucristo es el Señor de mi vida. Sí, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Al final se impone lo que yo quiero y llevo el evangelio como yo quiera. Al final, y eso nos ponemos religiosos, al final la religión se lleva como cada uno lo sienta. No, por favor, borre esa frase mal hecha, mundana, que no la encuentra por ninguna parte en la palabra del Señor. No, aquí el evangelio se lleva no a lo que crea usted, a lo que piense usted. El evangelio se lleva de acuerdo a lo que nos dice el Señor en su palabra. No es lo que se nos ocurra a nosotros. Nosotros somos una raza caída, pecadora. No confíe nunca en su corazón, en su instinto, en su tincada. Por eso todo está ya escrito. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su palabra. ¿Es Jesucristo su Señor? Eso va a significar que se va a acarrear enemigos. Este evangélico es tonto, este no roba con nosotros, este está mirando, este está sapeándole al jefe. O usted roba junto con los demás. No, Jesucristo es mi Señor y tengo que ser luz para el mundo. Para que usted le empiece a caer bien a su compañero de trabajo, va a tener que transar con ellos, comulgar con ellos y hacer las cosas que hacen ellos. Ir para donde van ellos. Hablar palabras soeces, improperios como hablan ellos. No hay peor cosa que un cristiano que hable aquí, así, como que anda en la nube. Y en la casa hablan en lengua. Garabatos van y garabatos vienen. Sin embargo, dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Nada. Ninguna truanería. No hablar en doble sentido. Ni aun se nombre, ni aun se mencione entre vosotros, como conviene a santos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Número 2, la fe tiene como fundamento el significado de la obra de Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo es la evidencia del triunfo de su obra. Romanos 4:25, ¿qué significa que Jesús haya resucitado? Querido hermano en el Señor, voy a terminar. No sea impaciente. Si queda alguna colita, lo vemos el próximo domingo. 4:25. Tomo del 24. Sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso resucitó Cristo. La resurrección de Cristo es la evidencia de su triunfo. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. La resurrección mostró que el Padre había aceptado la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo resume toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de Cristo. La confesión tiene un profundo significado y consecuencia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Coloca al cristiano inmediatamente como enemigo del mundo caído. Pero este pasaje no es como lo usan muchos en este tiempo, como un mantra el cual hay que repetir para que la persona sea salva. Esto no es una fórmula mística que le dicen a la persona: pase adelante y repita la siguiente oración. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de la muerte. Ya, listo, estás salvo. Confesar es rogar a Dios. No solamente en la conversión, sino que confesarlo, vivir una vida en consecuencia, que si confesares con tu boca. Pablo señala el fundamento sobre el cual se deposita nuestra fe, no para indicar aspectos adicionales para que alguien sea salvo. Mateo 10:32. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión sin la fe sería vana, no existe. Y a contrario sensu, la fe sin confesión resulta falsa. Todo aquel que creyere no será avergonzado, como dice el verso 11. Remato ahí. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo mismo que dice el capítulo 9, verso 33, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero si estamos hablando de que en el mundo vamos a recibir persecuciones, aflicciones, muchas veces a lo mejor nuestra familia que no conoce al Señor, nuestros amigos nos van a dejar tratar y nos van a dejar en vergüenza por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Pero aquí dice que la Escritura dice: todo aquel que en él creyere
no será avergonzado. O una de dos, y con esto termino. Si el que dice Jesucristo es el Señor y solamente aquí va sobre 4 paredes y nadie se ha enterado que usted es cristiano, hermano, su círculo íntimo, su círculo cercano en su familia que no conoce al Señor, donde usted trabaja, ¿se han enterado que usted es cristiano? ¿O usted en silencio? Porque sabe usted que con el hecho de enterarse de ellos que usted es cristiano, usted va a convertirse en enemigo de ellos. Va a padecer persecución. O evita la vergüenza allá, o evitamos la vergüenza delante de Dios. Pero dice la palabra del Señor que en Él, que aquella persona que en Él creyere no será avergonzado. Pero pasar vergüenza delante de quién? Cuando dice que en Él creyere no será avergonzado, se refiere al juicio final. En el último día, allá, ser avergonzado quiere decir ser condenado. En este contexto está hablando de forma eufemística aquí. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? No será condenado. No será condenado en el día final. ¿Cuántos evitan ser avergonzados allá? Nadie se ha enterado todavía que es cristiano usted, porque sabe que nuestra fe pública nos acarrea a nosotros persecución, burla, mofa. ¿Es Jesucristo realmente su Señor? Yo prefiero ser avergonzado allá, no importa que se rían de mí, pero dice su palabra, el que creyere no será avergonzado. En el día final, el Señor no se avergonzará de nosotros. ¿Cómo se va a avergonzar si ya es nuestro Padre, si ya somos justificados, si ya hemos sido salvados? Todo el que me confiesa aquí, delante de los hombres, yo le confesaré allá. Y todo el que se avergüence de mí en esta vida, en esta tierra, yo me avergonzaré de él allá. Dios bendiga su palabra. ¿Qué mal nos ha hecho Cristo para que nos avergoncemos de Él? Ninguno, todo lo contrario. Él nos ha hecho solamente bien. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de decir, sí, Jesucristo es mi Señor? Que el Señor nos ayude a vencer esa vergüenza tonta, irracional, como que el mundo nos dio algo y no tengamos vergüenza de proclamar que somos hijos de Dios. Mire, quizá en un tiempo más no vamos a poder salir a las calles a pregonar el Evangelio. Dios tenga misericordia. Pero todo indica de que la iglesia va a seguir siendo estrechada y a lo mejor nos prohibirán, pero Dios nos abrirá otra puerta para seguir evangelizando. Nunca se avergüence usted de decir Jesucristo es mi Señor y vivir en consecuencia. Si Jesucristo es su Señor, por lo tanto, Él lo manda a usted, no usted a usted mismo. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos.